Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y decime, ¿iniciaste un negocio de servicios profesionales y querés crecer? ¿Te gustaría emprender en aquello que estudiaste y conseguir posicionarte en tu sector? Hay algo que tener en cuenta. Saber una profesión es distinto a crear un negocio de esa profesión. Ser un excelente médico, abogado o ingeniero ya no es garantía cuando salimos a competir al mercado. Para crecer como profesionales sin competir por precios, necesitamos tener otras habilidades. Y de eso se trata el episodio de hoy. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 345. Hoy, para cubrir este tema, me van a estar acompañando Mati y Lu, pero antes de empezar, quiero recordarles que si están en el camino emprendedor y buscan herramientas para crear su negocio, pueden descargar más de 25 guías gratis yendo a superhábitos.com/kit, eso es superhábitos.com, todo junto, /KIT. Bueno, como les dije recién, en el episodio de hoy vamos a ver cómo hacer crecer un negocio de servicios profesionales y qué paradigmas tenemos que romper para poder lograrlo. Hoy en día, solamente tener un título ya no es suficiente, el mercado es mucho más complejo y tenemos otros desafíos que enfrentar. Y eso incluye a todo tipo de rubros. Hace años venimos trabajando con emprendedores de distintas industrias y los patrones se repiten, así que vamos a estar hablando un poco sobre el paso a paso que tenemos que dar para poder empezar a rentabilizar toda esta inversión que hicimos en estudios. Y un spoiler para lo que viene del episodio, eso no va a incluir hacer más posgrados de los que ya hiciste. Vamos con el episodio. Bueno, como dijimos en la introducción, vamos a estar hablando hoy acerca de cómo hacer crecer un negocio de servicios profesionales. Quizás si en tu situación reciente recibiste, también estos tips te van a servir para iniciar tu negocio de servicios profesionales. Es decir, un negocio basado en lo que estudiaste, un negocio basado en tu expertise. Hablando de eso, tenemos varios puntos que tocar. Vamos a estar hablando sobre muchos paradigmas que son incorrectos en relación a vender nuestra profesión. Creo que el primer paradigma que tenemos que tocar es que vender tu profesión es mucho más que tu profesión en sí. Y eso se conecta con el mito del emprendedor que decía Michael Gerber allá lejos y hace tiempo. Creo que son como 30 años que salió ese libro. Lo que Michael Gerber planteaba en D-Mite, que es uno de los grandes clásicos de la literatura popular de negocios, es que el gran mito de los emprendedores es que iniciar un negocio es igual a hacer lo que vende el negocio. Y en realidad iniciar un negocio implica otras habilidades extra que tenemos que adquirir. Bueno, en el caso de nuestra profesión, no es suficiente con saber hacer lo que hacemos, necesitamos saber otras cosas más. Claro, sería un grave error, y de hecho es uno de los errores más comunes, el pensar, yo quiero generar más ingresos como abogado, psicólogo, arquitecto, psicóloga, arquitecta, ingeniera. La forma de hacerlo es pasar más tiempo estudiando sobre mi profesión. No es que nos sume, no es que nos ayude, pero eso solo lo que va a llevar a que nosotros podamos hacer es mejor la actividad que es propia de nuestra profesión. No necesariamente que logremos darle forma a eso como negocio. Porque hay toda una serie de habilidades que un dueño de negocio tiene que tener para que el negocio funcione, que no son propias de esas profesiones. Entonces tengo que empezar a diferenciar dentro de mi semana esas dos facetas de mi vida como emprendedor o emprendedora de servicios profesionales. Por un lado, tengo que, sí, ser bueno en el servicio que presto. De la misma forma que una empresa tiene que ser buena con el producto que ofrece. Perfecto. ¿Tengo que mejorar ahí? Sí.
pero además, a la par, tengo que enfocarme en mejorar como dueño de negocio, lo cual va a implicar habilidades internas de gestión y también va a implicar habilidades de ventas, de marketing. Y una cosa que es interesante hemos tenido la fortuna de trabajar con un montón de personas en esta situación y algo que tiende a suceder de manera recurrente es que como estudiamos una carrera relacionada a esto, en general hicimos un par de posgrados o de cursos, ya leímos mucho, ya tenemos mucho de esa primera faceta que es ser buenos profesionales, pero no tenemos nada de ser buenos en el rol de cabeza de un negocio. Y eso significa que muchas veces cuando decidimos emprender en los servicios profesionales, lo que tenemos que hacer es durante un tiempo por ahí bajar un cambio, por decirlo de alguna manera, en la velocidad con la cual nos seguimos formando en lo estrictamente propio de nuestra profesión y empezar a pasar bastante tiempo en las habilidades de negocios. Sí, que ahí detrás también está como toda esta lógica con la cual, porque a ver, este es un caso Voy a particular. hacer una aclaración, Lu. Sí. Porque una vez hicimos un episodio, yo salí en la radio hablando sobre los profesionales no saben emprender y alguien me dijo, ¿quién sabe este tipo? Que si fuera un profesional escucharía. Los tres somos profesionales, Sí. es una aclaración. Los tres pasamos por la universidad, estudiamos carreras diferentes, en universidades diferentes, entonces estamos hablando con conocimiento de causa. Claro, y a partir bueno, de esa experiencia y de ver a muchos emprendedores, de repente es una de las opciones que sí quieras emprender dentro de tu profesión. Muchas personas terminan sus carreras o no estudian una carrera y deciden emprender en muchos otros temas, otras cosas que les gustan, en las que tienen experiencia. Estamos yendo al caso puntual de la persona que estudió una carrera que sí disfruta, que no quiere seguir por el camino tradicional, quiere otra cosa y quiere construir un negocio o tiene otros objetivos y genera su negocio alrededor de su profesión puntual. El problema es que también como que nos cuesta mucho incorporar ese chip de dueño de negocio o de emprendedor a lo profesional, porque la lógica en general a la que estamos acostumbrados en la educación formal, en la universidad, que son varios años, más si, como dice Mati, no solo hiciste una carrera, sino que también hiciste otros cursos o posgrados y demás, o si venís ejerciendo, ¿no?, de forma tradicional, es como toda la lógica que se da como en ese mini círculo en el que uno termina metido de esa profesión en particular. Y muchas veces esa lógica te frena porque te dice, no, bueno, para cobrar más caro dentro de esta industria vos tenés que tener más antigüedad, tenés que tener más años. No, sos un profesional muy joven para cobrar más caro que tal profesional que está hace tantos años trabajando. O tenés que tener todos estos certificados o cursos y demás para poder acreditar que sabes cosas y por ende cobrar más. Entonces está bueno primero como mirar que venís hace muchos años metido en este mundo, en la lógica, ¿no?, como de esa profesión de forma tradicional, y tenés que sí o sí abrir un poco la puerta a este otro chip de dueño de negocio e incorporar estas habilidades y esta lógica, que no es fácil, pero que se puede y que es necesario para que puedas hacer tu negocio y hacer algo distinto. Una cosa que me parece importante de esto que dice Lu es, hay muchos grandes / graves mitos respecto de cómo generar ingresos en las profesiones. Y muchas veces sucede de que las personas reproducen esos mitos como una manera de no sentirse mal consigo mismas, ¿no? Entonces, de repente, yo si me maté estudiando 800 años, haciendo 800 especialidades, y no estoy generando tantos ingresos, quizás me frustro un poco, a nivel consciente o no, ¿no? Pero me frustra un poco el hecho de que alguien, simplemente porque comunica mejor, pueda cobrar un precio más caro que el que yo cobro. Que es una posición reactiva, y es cierto, porque yo podría simplemente decir, tengo un mejor servicio, voy a comunicar mejor. Pero lo importante es que nosotros entendamos esto de, ha quedado atrás en el tiempo la época en la cual simplemente tener el título profesional era la fuente de trabajo, y también está quedando atrás en el tiempo la época en la cual alcanzaba con decir, no solo soy profesional, sino que tengo una especialidad. Porque hoy en día hay mucha información, hay muchas empresas, hay muchísimos profesionales, entonces estamos en un campo más competido. Con lo cual, ya ser bueno en lo que hacemos siempre va a ser un gran activo, y de hecho vamos a hablar más de eso ahora en un ratito, pero tiende a no alcanzar para obtener los mejores resultados, y sobre todo para obtener los mejores resultados en un tiempo razonable y no esperar a que el boca a boca funcione. Sí, que
cuando nosotros salimos, o sea, nosotros estamos en la universidad, como decía Lu, y de repente todo el mundo habla de la importancia de lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los comunicadores sociales? ¿Cuál es la importancia del abogado en la sociedad? ¿Cuál es la importancia de los economistas o de lo que sea? Y de repente nosotros salimos de la universidad y venimos con un guión bastante largo y previo, mucho tiempo anterior incluso, de que la profesión es lo que vamos a estar vendiendo. Entonces nosotros salimos allá afuera y decimos, bueno, tengo que vender, soy abogado, ¿no? Entonces vemos los típicos flyers, abogado Juan, tipo, registro tanto. Y lo que no nos damos cuenta es que en la medida en la cual se ha hecho más popular o hay cada vez más profesionales, de repente hay una comoditización de las profesiones. Es decir, de repente, ¿qué es una comoditización? Un commodity es cuando yo no puedo, vamos a hacer la definición súper simple de Santi, es cuando yo no puedo diferenciar una unidad de la otra. ¿Qué es un commodity? La soja. Entonces, yo tengo un grano de soja, tengo otro grano de soja, no lo puedo diferenciar, entonces yo no puedo venderlo más caro uno que el otro. Y lo que termina pasando con las profesiones es eso. De repente tengo tantos abogados que yo digo, bueno, entre este abogado y este otro abogado, ¿cuál es la diferencia? No es mucha. Entonces termina siendo una competencia por precios. Y nosotros, para poder romper esa competencia por precios, para poder realmente demostrar el valor que tenemos ahí afuera, necesitamos cambiar de la lógica de estoy vendiendo mi profesión a una lógica 100% de marketing. Y esta lógica 100% de marketing es difícil porque implica dejar atrás muchas cosas, muchos supuestos, como decía Mati, por ejemplo, el hecho de que la gente entiende lo que nosotros hacemos. Y tenemos que dejar de comunicar a partir de nuestra profesión y enfocarnos en cuál es el problema que yo voy a estar solucionando. Entonces, el punto número 1 para empezar tu negocio de servicios profesionales es dejar de pensar. Bueno, el punto número 1 es lo que dijo Lu en realidad. Es romper con estos paradigmas, estar muy atentos a cuáles son. Después de eso, lo que queremos hacer es decir, bueno, ¿cuál es el problema que yo voy a solucionar? Y eso no significa qué es lo que yo voy a hacer técnicamente en mi negocio. En términos de yo hago steel framing, por ejemplo, en el caso de un arquitecto, o yo hago derecho penal. O, por ejemplo, en el caso de un economista, no sé, yo hago R, por ejemplo. Bueno, que era un software, si no me equivoco mal. No soy economista, así que discúlpenme los economistas, pero me acuerdo que se peleaban con ese. Dejar de pensar en eso y decir, bueno, ¿cuál es el problema puntual que yo voy a resolver de una persona que está ahí afuera? Que de hecho, algo que tiende a suceder bastante es que los profesionales a veces uno los escucha decir cosas como el gran problema de la sociedad es que no se valora a los profesionales, ¿no? Esa frase como no se valora a los psicólogos, por eso no se les paga suficiente. Y de vuelta, ese es un enfoque que tiene una dosis de reactividad y que es más sano reemplazarlo con un enfoque en el cual nosotros tengamos el control, que es ¿cómo puedo transmitir el valor de los servicios que tengo? Porque ahí es asumir un rol de experto. Yo sé que hay una solución a problemas que están ahí afuera, las personas no saben que existe, es mi rol, es mi trabajo en cómo comunico, en cómo trabajo en mi día a día, el ayudar a que esa solución llegue cada vez a más personas. Y acá entra un detalle que se conecta con esto que decía Santi, que el problema, estamos de acuerdo, tanto usuarios como personas que prestan servicios, el problema no es que no haya suficientes personas que prestan servicios. El problema tiende a estar en que los usuarios siguen teniendo problemas que no están satisfechos por todas esas personas que prestan servicios y las personas que prestan servicios se sienten frustradas porque no pueden cobrar tanto como les gustaría o no tienen tantos clientes como les gustaría en lo que hacen. Y en general la brecha ahí en el medio está en que tenemos a los clientes hablando de sus problemas y a los profesionales hablando en términos técnicos de qué hacen. Pero no hay nadie creando esta conexión entre esos dos mundos. Y ahí entra esto de diseñar un negocio específico. En lugar de yo simplemente pararme y decir, yo soy un profesional, no sé, yo soy abogado, y me paro a esperar que la gente entre porque entiende lo que hago, me doy cuenta que no lo entienden y defino, a ver, no puedo salir allá afuera y hablar con todas las personas y explicar todas las formas en las que la abogacía los podría ayudar. Voy a elegir un grupo de personas, voy a conocer ese grupo de personas y le voy a hablar a ese grupo de personas con ofertas específicas construidas con mis conocimientos profesionales. Que ahí también tenés como otro pecado de los profesionales o de la educación o de la academia, que es que todos en algún punto cuando estamos estudiando o estudiamos una carrera,
nos parece, o sea, claramente la seguimos estudiando en muchos casos y nos gusta porque pensamos que es importante y que es relevante. Y podemos caer como en el típico fundamentalismo, ¿no? Del recién recibido o del profesional súper profesional de su carrera, que piensa que está convencido que esa carrera es lo mejor del mundo y es lo más importante y que todos deberían saberlo y todos deberían hacer las cosas de tal manera o tener estas herramientas que cambiarían el mundo, que está buenísimo, pero como que un riesgo de los profesionales o de muchos profesionales es quedarte como en esa idea o en ese fundamentalismo de la carrera o en la burbuja, ¿no? Como quizá mental en la que pasas mucho tiempo y no conectar con la realidad y no conectar con las personas reales y cómo hago para acercarle una solución, o sea, transformar esto que yo sé y que estoy viendo que es súper importante y súper útil para el mundo, cómo lo transformo en algo que sea una solución real, concreta, y se lo acerco a una persona real y concreta. Y tenés que sí o sí conectar con la realidad para lograr eso. No puedes quedarte en tu cabeza y en qué buenas que son estas herramientas, tenés que como hacer esa conexión. Sí, que de vuelta, es un paso difícil y que requiere proactividad, ¿no? Mati estaba hablando recién y me imaginaba el meme. ¿Viste ese meme que es el perro que está todo gordo llorando y al lado está el perro todo musculoso? Sí. Bueno, imaginaba el perro gordo llorando diciendo, la gente no quiere pagar por mis servicios. Va. Y al lado del perro diciendo, voy a ponerme a aprender a comunicar en el idioma que las personas entiendan lo que yo hago. Y eso es lo que vos querés hacer, que es empezar diciendo, ok, ¿cuáles son los problemas que las personas tienen que yo puedo solucionar? Porque lo que dijo Mati al principio es fundamental. Los profesionales pasan mucho tiempo subvencionados por sus padres o por el Estado, adquiriendo habilidades que son útiles. Entonces, vos probablemente saliste de la universidad con una gran capacidad de ayudar a otros. Bueno, lo que necesitas ahora es conectar eso y poder decir, mira, hey, vos tenés esta situación, vos tenés este problema, lo que yo tengo es para vos. Y es tu responsabilidad, y eso es lo que ustedes se tienen que llevar en su mente. Es tu responsabilidad personal que ellos entiendan qué es lo que vos haces. No al revés. Vos no sos nadie como para que... todos deberían saber lo que yo hago. ¿Cómo? ¿No sabes que soy yo? No, vos tenés que hacerlo. Y a partir de ahí, podés ver... O sea, tenés que elegir este problema que vos vas a solucionar, puntual, que dentro de las profesiones hay mucho rango de elección. Y pueden ser problemas tanto de las personas en general, o pueden ser problemas con la industria en sí, que ese es un tipo aparte. Por ejemplo, quizás vos decís, bueno, yo soy un abogado y mi especialidad es, no sé, quiero solucionar problemas, o sea, podría ser, quiero ayudar a personas que, como en el caso de Martín, que es parte de la comunidad, que se les están negando ciertos derechos de la salud. O quizás vos decís, mira, yo soy un abogado penalista que ayudo a gente con el problema de que los abogados no suelen comunicar bien lo que está sucediendo y la gente se siente inquieta por eso. Que también es muy común, ¿no? Tengo un abogado, al abogado no le importa ser claro en lo que está diciendo. Entonces, yo voy a ser la persona que va a entrar al mercado a cubrir ese problema que hay con los abogados en general. Ahora, una vez que vos elegiste tu problema y tenés que ser bastante específico al respecto, lo que querés hacer a continuación es, un subpaso ahí, es tenés que empezar a definir lo que haces a partir del problema. Que es algo que es súper difícil. De hecho, nosotros, gracias hace mucho tiempo que no lo nombramos, síndrome del tenedor, que decía Mati. Sí. El síndrome del tenedor era básicamente una historia que Mati inventó en un podcast, basado en su creatividad, que era básicamente si yo tuviera que venderte un tenedor como María. Y mucha gente cuando vende el tenedor dice, bueno, tengo este pedazo de metal resistente, ergonómico, que tiene 4 puntas en forma de diamante, filosa, que no se oxida nunca. ¿Lo querés? Y la gente dice, ¿qué es eso que me estás ofreciendo? Si nunca vimos un tenedor. Difícil. Lo mismo alguien que no sabe qué significa la palabra tenedor y vos decís, hola, ¿querés un tenedor? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Esa palabra, si nos ponemos en el lugar, literalmente no significa nada. Y si cuando te pregunto qué es un tenedor, me das una descripción como la que Santi acaba de decir, tampoco estamos yendo a ningún lado. Claro, no sé para qué me sirve, que esa es la gran información que necesito darle a la persona. ¿Para qué sirve? Ok, soy un coach, ¿no? También soy coach de profesión. Quizás vos y tus amigos de coaching saben para qué es el coach, ¿no? Asistimos el cambio, lo que sea. Pero quizás para una persona promedio no significa nada y no está mal. La persona no tiene la obligación de saber qué significa eso específicamente. Es más, quizás tiene una idea que es errónea. Entonces, vos necesitas completar esa información. Una forma correcta de vender el tenedor sería, que era lo que decíamos. ¿Te pasó alguna vez? Esto es muy argentino. Estás en un asado y de repente querés cortar la carne y agarras el cuchillo y empezás a mover y la carne te salpica para todos lados. Bueno, yo tengo el tenedor. El tenedor te sirve para sostener la carne y que cuando vos cortes no se mueve y no te manches.
enfrente de la chica que te gusta que te está viendo mientras estás comiendo tu asado. Supongamos. Entonces, vos ahí lo que estás haciendo es empezar a comunicar a partir del problema. Ese sería quizás como el subpaso o el paso 3. Y a partir de ahí lo que querés hacer es determinar cómo vas a salir a venderte allá afuera. Y acá tenemos que romper con una idea fundamental. Nunca, jamás es una buena estrategia de negocios para un profesional liderar en costos. Es decir, hacer más y ser más barato nunca es una opción. Claro, cuando decimos la comoditización, que Santi mencionó hace un rato, el hecho de que eso suceda, primero que nada, no significa que lo tengamos que aceptar. Y definitivamente es una muy mala idea quedar atrapados ahí. Porque si hay un servicio que llega al punto de la comoditización, lo que sucede es, si yo no rompo con esa comoditización, entro en una rueda en la cual no hay forma de que gane. Porque sí o sí lo que va a pasar es que mi hora va a valer cada vez menos. Como es un negocio de servicios, incluso si yo me vuelvo un maestro de la optimización y productividad, igual cada vez mi hora va a valer menos, porque va a aparecer otra persona que también incorpora herramientas de productividad y voy a entrar en ese conflicto. Y esto es importante saberlo, porque muchas veces hay profesionales que se encuentran saturados en tiempo y piensan, no, el problema es productividad. Y hay veces que uno se sienta, revisa y el problema puede ser productividad. Pero también hay muchas veces, y esto nos pasa mucho con la comunidad, Santi mencionó varios casos, hemos trabajado con arquitectos, con ingenieros, médicos, con médicos, bioquímicos, o sea, no importa la profesión, en general nos pasa que en el momento en el que nos sentamos a revisar, muchas veces la respuesta es simplemente el precio que estás cobrando no está bien. Estás subcobrando y eso genera un estrés muy fuerte en todo el sistema. Entonces, de la misma forma que yo tengo que, parte 1, asumir que ahora tengo un rol de dueño de negocio y a partir de eso tengo que operar. Que parte de ese rol es entender el marketing de mi negocio, a quién le estoy hablando, cómo le estoy hablando, por qué canales le estoy hablando y que ese mensaje sea claro. También tengo que entender que una de mis responsabilidades en esa comunicación es afinar mi posicionamiento para poder cobrar un precio por el cual valga la pena trabajar. Y eso no incluye, que es algo que Lu dijo hace rato, que es porque los profesionales, ¿qué pasa? Estoy pensando ahora en una persona con la que hablé hace 2 semanas, que es un médico puntualmente, que me decía, mira, me paso todo el día trabajando. Estoy todo el día trabajando en el consultorio, las obras sociales no me pagan nada de lo que vale mi trabajo, y si vos le querés cobrar a la gente particular, no te lo quieren pagar. Bien, ahí tenemos el perro gordo llorón otra vez. Pero es la sensación que tenemos, es esa sensación de la gente no quiere pagar por lo que yo hago. Bien, entonces decimos, bueno, ¿cómo? Y tenemos nuestro rato de llorar y después decimos, bueno, necesito diferenciarme, necesito cobrar más caro. ¿Y qué es lo primero que nos enseñaron en la universidad que tenemos que hacer para cobrar más caro? Otro máster. Otro máster. ¿Puedo meter un comentario insidioso ahí? ¿Y quién dijo que para cobrar más caro tenemos que tener este máster? La persona que nos vende másters. Exactamente. No lo había pensado igual. Exactamente. No es un mal análisis. Claro. ¿Quién era el genio maligno detrás de todo esto? Claro, exacto. Así que bueno, Sí. el punto es, no queremos, queremos diferenciarnos, pero la profesionalización en términos de tener más títulos no es la manera adecuada de hacerlo. Claro, porque los títulos de vuelta tienden a tener esta doble particularidad. Por un lado, que es fácil entrar como en una especie de laberinto donde siempre hay un título más que... Es como que alimentan ese perfeccionismo innecesario, alimentan esa inseguridad que tenemos de qué pasa si no es suficiente y nos dan esta ilusión de, bueno, si tan solo tuvieras 2 títulos más, el problema no estaría. Y de repente tenemos los 2 títulos y el problema sigue estando y decimos, bueno, quizás no era el máster lo que me faltaba. Y es interesante porque es una cadena que se va dando con el tiempo, ¿no? Primero había que tener el título, ahora es el máster, ahora es el doctorado, ahora es el doble doctorado, ahora es el posgrado de tal cosa. Entonces, por un lado, alimenta esa inseguridad. Pero por otro lado, sigue siendo comunicarle a las personas en el lenguaje del profesional. Si yo voy, y acá voy a dar un ejemplo súper puntual, pero Santi estudió en una universidad que es una muy buena universidad en su carrera, es la Universidad de San Andrés. Es una muy buena universidad. Estamos de acuerdo, creo, Santi. Esto ya sí, es una buena escuela de negocios. Claro, es una muy buena escuela de negocios. Ahora, supongamos que Santi quiere comunicar que puede ayudar a dueños de negocios, porque es una persona que estudió.
Yo te aseguro que en el 80% de los casos, si Santi dice, yo soy licenciado de la Universidad de San Andrés, hay muchísimas personas que no tienen ni idea de qué significa. Sí, para muchísimas personas es como, ok, Santi fue a la universidad. Sí, de hecho, siempre que me preguntan, que no es muy serio, eso es interesante, muy pocas veces me preguntan si estudié y qué estudié y dónde. Nunca son clientes, además. Los clientes jamás te preguntan dónde estudiaste, que es un dato interesante para los profesionales. Porque yo tengo una carrera que es 100% relacionada con lo que hago. A nadie le importa. Pero cuando me preguntan, generalmente tengo que aclarar. Pues, es una universidad chica que no conoce mucha gente. Y hay algunas personas que dicen, sí lo conozco, pero son pocas. Claro, exacto. No es una universidad. De vuelta, si sos de la industria, o sea, si hablas con otras personas del mismo campo, te van a decir, wow, qué bien. De la misma forma que si yo digo, tengo un máster de tal universidad en tal tema. Quizás las personas que estamos en la industria decimos, wow, qué bien. Pero para el usuario, la persona que está afuera, no significa nada. Porque no me voy a sentar a, lo pensemos, ¿no? Yo estoy con mis problemas en el día a día, no me voy a sentar a realmente googlear todos los profesionales que existen y el conjunto de títulos que tienen para ver cuántos de esos programas de posgrado realmente son buenos, dados por buenos profesores. ¿Cómo eso se evalúa? ¿No? Es un laberinto que es tan complejo que en realidad nadie lo hace. Entonces termina haciendo mucho ruido que al cliente le significa poco o nada. ¿Es verdad que es mejor que no tener nada? Sí, pero es mucho peor que trabajar sobre indicadores de credibilidad que el cliente entienda. Y ahí entra mucho del trabajo de nuestro sistema de marketing. Hace un tiempo, en una entrevista, estaba conversando sobre este tema de servicios profesionales. Y un poco lo que me decían del otro lado era, bueno, pero es que no hay forma de trabajar el posicionamiento. No como, tenés que esperar. Y la respuesta fue, no hay que esperar nada. ¿Qué tenés que esperar? No hay que esperar nada, hay que entenderlo. Hay que entender cómo funciona el posicionamiento de un profesional. A qué cosas las personas prestan atención. Y una cosa que es interesante es que eso varía de acuerdo a las industrias. Es decir, nos ha pasado de trabajar con arquitectos, de trabajar con diseñadores, trabajar con, no sé, un médico, y tenemos que hacer ajustes dependiendo de la industria en lo que esté. Pero en todos los casos podemos profundizar en, primero que nada, la claridad de la comunicación. En segundo, el mostrar los resultados que los clientes obtienen trabajando con nosotros. El tener piezas de contenido de vuelta dirigidas a los clientes en las cuales las personas al escucharnos puedan ver que yo entiendo los problemas y que tengo soluciones. Podemos trabajar sobre nuestra presencia en medios. Podemos trabajar con charlas. Las charlas son una gran forma de construir indicadores de credibilidad. Entonces hay muchas formas de hacerlo que son 1000 veces más rápidas y 1000 veces más eficientes que sentarnos a hacer un doctorado de 5 o 6 años de día, no digo día completo, pero que de repente estamos 2-3 horas por día. Sí, también usar eso como norte es como que te baja una lista de qué acciones sí tiene sentido que hagas y cuáles no. Porque, por ejemplo, no sé, incluso el tema de los medios, para algunas industrias o algunas profesiones o servicios va a tener más sentido o más peso que para otros. Estoy pensando, todo esto no quiere decir que no tengas que seguir profesionalizándote o que no tengas que seguir estudiando ciertas cosas, porque de repente, no sé, si sos un médico especialista en un tema en particular y tenés una especialidad en ese tema, seguramente sí es un punto importante a la hora de venderte o de mostrar credibilidad, que en otras profesiones, en otras cuestiones que no hace falta que tengas todas las especialidades, ¿no? O incluso para el médico no tiene que tener 5 especialidades, puede tener una y después puede mostrar todos estos otros elementos que demuestran credibilidad. Pero está bueno porque si lo enfocas de esa forma, de ahí haces la lista de qué cosas tengo que hacer y muchas veces puede implicar, bueno, está bien seguir estudiando o aprendiendo, no siempre el estudiar o aprender o mejorar en algo implica algo que te da un título. Muchas veces hay mucha formación más informal que te puede dar muchísimas herramientas útiles y que no te va a dar el certificado o el título, pero sí te sirve para lo que vos querés demostrar y aportar después. Y muchas otras cosas vas a terminar accionando mucho más que el profesional que está haciendo cursos y posgrados, que normalmente si vos entras en el círculo de cursos y posgrados y cosas con títulos, pasas mucho tiempo de vuelta, estudiando, pensando, como en el mundo de las ideas, ¿no? De las teorías, y poco tiempo en el mundo de las acciones. Y esto te va a orientar a quizá empezar a trabajar antes o a trabajar mejor o más con clientes, con personas, para llegar a tener esos indicadores y mostrar qué es lo que tenés para aportar. Bueno, ahí entraron en esta charla que tuvimos recién una serie de elementos que me parece que se juntan en algo súper importante. Parte 1, tenemos que posicionarnos y diferenciarnos.
tenemos que generar credibilidad. Mati utilizó el concepto de indicadores de credibilidad. Y después está la idea de el aprendizaje y de brindar un mejor servicio. Si quisiéramos darle un orden a esto para que se entienda, cuando vos decís, bueno, ¿cómo te tenés que vender? Tenés que hablarle a la persona de lo que vos haces, pero no de tu profesión en sí, sino de lo que vos solucionás. Tener más títulos no es la manera de posicionarte. ¿Cómo lo haces entonces? Lo que vos tenés que comunicar es lo siguiente, y es súper simple. Yo soy la persona que tenés que hablar si tenés X problema. Eso es lo que vos tenés que hacer llegar. Y la siguiente parte implícita es, o la parte que está implícita en realidad, la primera parte es, porque si yo soy la persona que quieres llamar si tenés X problema o si estás en esta situación, yo soy la persona implica que yo soy el mejor. Bien, entonces, para la segunda parte, ya sabemos, tenemos que encontrar el problema. Para la primera parte, tenemos que generar confianza de que nosotros somos buenos para solucionar ese problema en particular. Un título certifica cierto nivel de competencia respecto de un problema, pero hay otras cosas que certifican también esa credibilidad, que es los indicadores de credibilidad que decía Mati. Los indicadores de credibilidad son básicamente dispositivos o cosas que las personas miran de manera inconsciente para verificar tu, digamos, estatus respecto de algo. El otro día estaba leyendo un libro y había un autor que planteaba que era sobre relaciones sociales, ¿no? Y él decía que las personas siempre que llegan a una situación tratan de hacer una evaluación de cuál es tu estatus como persona, ¿no? Entonces ellos como rápidamente van a tratar de hacer tener digamos, un sentimiento de cuál es tu estatus como persona, sos exitoso, no exitoso, qué tipo de persona sos, etcétera, para ver cómo es el tipo de conducta que tienen que tener alrededor tuyo. Que de hecho, si lo vemos, nosotros lo hacemos inconscientemente. Llegamos, vemos cómo se viste, cómo se mueve, cómo habla, de qué temas habla, etcétera. Bueno, el tema de los indicadores de credibilidad funciona de manera bastante similar. Si yo le digo, por ejemplo, hey, lo tengo a mi amigo Juan, vayan a verlo, se los recomiendo. Bien, esta es su página, juan.com. No los recomiendo, no sé quién es Juan.com. No sé fíjate si existe Juan.com. Sí, debe existir igual. Ok, bueno, mientras Mati buscas Juan.com. Ustedes van a entrar a la página y van a pasar toda una serie de cosas inconscientemente que ustedes... Está a la venta, pero... Hasta la venta. Bueno, pueden comprarlo si quieren. Sí. Nosotros no lo vamos a comprar. Hay toda una serie de cosas que ustedes van a ver. Por ejemplo, si tiene fotos profesionales o no. Hay testimonios. Tiene fotos en charlas. Hay otras personas interactuando con la cuenta. ¿Por qué? Porque todas esas cosas funcionan con mecanismos de credibilidad que son mucho más poderosos. Por ejemplo, la validación de otros. Nosotros buscamos constantemente la validación de otros para saber si algo es bueno o no. Por eso las ventas por referencia funcionan también. Porque si yo veo que los demás están disfrutando de algo, yo digo, es el típico, hay un restaurante lleno y un restaurante vacío, ¿dónde voy? Vas al lleno, no es que pensás, qué bueno, el restaurante vacío, está vacío, vamos. Pero decís, no, debe haber algo que está mejor acá. Bueno, los indicadores de credibilidad son ese tipo de cosas. Por ejemplo, el otro día estaba revisando una carta de ventas y había una persona que ponía una foto suya que era como casual, mostrarte. Bueno, Leo, ponía una foto tuya donde vos estés dando una charla, que las tenés, o estés con clientes, porque cuando la gente la vea, inconscientemente lo que va a decir es, ok, esta persona tiene clientes. Hay personas que desean trabajar. Entonces vos podés poner, por ejemplo, una barra de credibilidad abajo. Tipo, estuve en estos medios. Y decís, ok, si de vuelta, todo esto no lo pensamos. Pero cuando decimos, ok, estuve en estos medios, probablemente... Y en otras profesiones es, no sé, disertó en ciertos congresos. Tiene un libro publicado que es un bestseller de tal, no sé, un bestseller de New York Times, por ejemplo. Todas esas cosas nos indican a nosotros, ok, esta es una persona que es digna de confianza de una manera inconsciente y mucho más rápida que un título. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir tratando de generar. Perdón. Sí, no, iba a decir que hay varias cosas que me parece importante decir para que no se malinterpreten. Parte número 1 es, le dimos con un par de golpes al tema este de los posgrados. No es que esté mal hacer posgrados, ¿no? Parte número 1 es, el tema es, no hagamos el posgrado para que la gente nos pague más. Hagamos el posgrado para ser mejores prestando nuestro servicio. Y si ya somos buenos prestando nuestro servicio, pero la gente no nos paga al nivel, no pensemos que eso lo va a resolver. Nos enfoquemos en los indicadores de credibilidad. Santi mencionó indicadores de credibilidad recién. No, los indicadores de credibilidad no son el lugar por el cual yo empiezo el camino. Yo entiendo a quién le hablo primero, porque a partir de eso yo puedo interpretar cuáles son los indicadores de credibilidad correctos. Y no uso indicadores de credibilidad para engañar a la persona a que piense que soy bueno. Lo uso para transmitir cuán bueno soy realmente. Porque también está toda esta parte debajo de si yo en realidad no estoy seguro si resuelvo un problema o no estoy seguro de si soy bueno en lo que hago,
lo que tengo que hacer es primero trabajar eso que es mucho más nuclear. Y cuando yo entiendo estas capas, y lo que Santi dijo recién algo súper importante que es, entiendo cómo funciona el proceso de vida, pensamiento, toma de decisión de mi cliente y trabajo a partir de eso. No a partir de lo que alguien dijo cuando estaba en tercer año de la facultad que funcionaba. Entonces, entender esto que dijo Santi es súper importante. Es ver en mi profesión los clientes a los que yo le estoy hablando, qué están teniendo en cuenta para tomar sus decisiones. Eso es parte de hablarles en su idioma. Si no, yo estoy de vuelta hablando en mi idioma, en lo que yo entiendo, pero para el cliente no significa absolutamente nada. Sí, dentro de esto que decía Santi, de que es nuestra responsabilidad, ¿no? Comunicar con claridad y hacer estas conexiones. También tenés como no solo, los indicadores de credibilidad van a ser únicos y específicos para cada persona y para cada servicio y cada negocio, porque puede ser que haya muchos profesionales que en sus páginas tengan fotos dando charlas, pero va a ser diferente esa foto dando charla, va a ser diferente por qué pones esa foto en qué momento, y va a ser diferente qué personas representás en esas imágenes. Por ejemplo, si vos estás vendiendo un servicio para jóvenes, tenés que tener fotos en las cuales, si yo soy un joven y soy tu cliente ideal, entro a tu página, me veo representado y digo, mira, trabaja con personas como yo, o es para mí. No ponerme una foto dando una charla a personas de 70 años, por ejemplo. Entonces, como que en cada caso también va a ser súper específico y único, pero tiene que estar conectado con este núcleo que tenés que trabajar primero, que es lo que todos los negocios tienen que trabajar primero, que es el saber qué estás ofreciendo, a quién estás ayudando y de qué forma, y de ahí trasladarlo. Y como decía Mati, no vale, o sea, no es que tenés que photoshopear cosas y ponerlas, y poner loguitos de qué medios te parece que estaría bueno que aparezcan en tu página. Tiene que ser todo real, y por eso es que si lo pensás de esta forma, te orienta las acciones y podés trazar un plan. O sea, podés pensar, ¿cómo hago para llegar a estas personas y achicar esta brecha para que sepan qué es lo que tengo para ofrecerles? Y conectar con estas personas y diferenciarme del universo de las profesionales de mi profesión que hay allá afuera. Y ahí trazas un plan de qué tengo que ir haciendo o mejorando o accionando para cada vez tener más de estos indicadores para comunicarme mejor y conectar mejor y más rápido con esa persona. Que de hecho hay un servicio en sí mismo. No solo voy a decir que es importante generar indicadores de credibilidad para que vos puedas generar esta confianza y que la gente te compre, sino que es un servicio al cliente el que vos tengas indicadores de credibilidad. ¿Por qué? O sea, pero ¿cómo que lo que yo hago para vender es un servicio al cliente? Hoy en día, las profesiones o los campos técnicos se han vuelto tan complejos y hay tanta información que existe un problema que es detectar quién tiene razón y quién no. ¿En quién puedo confiar? Porque es lo que... esta es la típica situación que todos pasamos en algún momento. Voy a un médico, me dice una cosa, fui a otro médico, me dijo otra cosa. O fui a, tengo el auto, se me rompió el auto. Voy a un mecánico, me dice esto. Voy a otro mecánico, me dice que es lo otro. Y de repente empezamos a entrar en esta especie de parálisis por análisis porque no sabemos en quién confiar. ¿Quién tiene realmente la información que yo necesito? ¿Quién tiene la capacidad de brindarme ese valor que yo estoy buscando? Entonces, si nosotros como profesionales generamos esa confianza en las personas y lo comunicamos adecuadamente, le estamos haciendo el servicio a la persona, decir, hey, no te preocupes, puedes confiar en mí. Y acá entra esto que decía Mati, y es porque lo que estaba diciendo Mati es, no se trata de vos mentir acerca de que puedes hacer algo. De hecho, nosotros suponemos de que todos los profesionales que quieren vender, de hecho fue lo primero que dijimos, que quieren vender sus servicios, son capaces de hacerlo. Si vos no te sentís capaz o decís no soy capaz de hacerlo, probablemente deberías evaluar hacer algo de lo que sí sos capaz, o evaluar, que es la otra parte importante, qué significa ser capaz. Porque ese es otro gran problema que tienen los profesionales. Muchas veces los profesionales, la vara con la que se miden no es la vara correcta. La vara que usan suele ser ¿qué opinan mis colegas de mí? Por ejemplo, alguien dice yo puedo cobrar este precio, o te van a decir directamente yo no puedo cobrar este precio, tengo 5 años de egresado. Hay gente que cobra más barato y tiene 60, 30 años de profesión, metele. Y la respuesta es, esa no es la vara que vos tenés que estar usando, porque las personas no te pagan por cuántos años de profesión tenés, tampoco te pagan por cuántos años de profesión tiene la otra persona. La vara es, la persona que está del otro lado, ¿va a resolver su problema? ¿Sí o no? Bien. Lo que te pague, ¿va a ser una gran inversión? Es decir, esta persona te va a pagar 30, va a recibir 60 en
tiempo ahorrado, en ganancias generadas, en satisfacción emocional, en satisfacción física? Si la respuesta es sí, es sí. Listo, ya está, estás a la altura. Es un buen negocio. Nosotros necesitamos profesionales generando buenos negocios. Como diría good business, como diría nuestro amigo Donald Trump. ¿No? Necesitamos ahí como bien simple. Tenemos que generar más buenos negocios. Y esa es la vara. Y yo creo que me gustó que Matt hiciera esa aclaración, porque nos da paso también a hablar de esto, ¿no? Cómo muchas veces como profesionales nos limitamos por lo que dicen los demás. Que también volvemos al punto 1 y a esto de amigarnos con la idea de si sos un profesional que tenés como esta herramienta o estas herramientas de tu carrera que ves que son buenas y querés ayudar al mundo con eso, amigarte con la idea de que crear un negocio está bien y cobrar más por eso está bien, y cambiar la mentalidad, porque nos ha pasado con un montón de profesionales y es muy común, mucho más común de lo que parece, que de repente cuando empiezan a hacer estas cosas y se posicionan hasta como el profesional de su industria, dentro de su área, que más cobran y no tienen todo, no sé, 8 posgrados, no tienen 20 años de antigüedad y sin embargo están cobrando más que otros y están trabajando mejor, les pasa que terminan siendo como mal vistos o recibiendo como comentarios hostiles de sus colegas. Que eso es importante. No de sus clientes, sino de sus colegas. Claro, dentro como del grupito, digamos, de colegas o de la cuestión más formal de ciertas profesiones, tenés que asumir que si te amigás con esta mirada y empezás a hacer las cosas bien y empezás a crecer, vas a recibir quizás, en muchos casos, hostilidad del entorno profesional y tenés que aceptarlo y tenés que tener muy claro por qué estás haciendo lo que haces y tenés que tener muy claro que eso que decía Santi, como la vara no es lo que piensa el colegio de profesionales de tu carrera, sino que la vara es si estás ayudando a más personas o no y si estás haciendo un intercambio justo de lo que te están pagando y lo que estás entregando. Que ahí hay... O sea, primero no estamos hablando de hipotéticos. Durante el año pasado en INMT trabajamos con muchísimos profesionales. Sistemáticamente pasa de que mucho más rápido que otros colegas, incluso siendo profesionales muy jóvenes, logran, por ejemplo, llenar sus turnos, si estamos hablando de alguien que tiene turnos, o agotar sus cupos, si es algo que tiene cupos, no sé, básicamente llegar a plena capacidad ocupada. Y nos pasó, el año pasado estuvimos trabajando, y este año también estamos trabajando en M3P, con muchos negocios de servicios profesionales, y empezó a surgir este chiste de mira, este es el club de los que más cobran. Porque empezamos a hacer investigaciones de mercado y empezamos a empujar un poco los precios, ajustar acá, ajustar allá, y nos empezamos a encontrar con que a todos les empezó a pasar de, ok, en mi país soy el que más cobra, soy el profesional mejor pago en mi área, en mi país. Lo cual es una locura. Por un lado, me alegra muchísimo por ellos, por otro lado también habla de cuánto faltan estas herramientas en las industrias, ¿no? Cuánta posibilidad no aprovechada hay. Y cuando decimos esto de la reacción hostil es cuando uno encuentra una mejor forma de hacer las cosas, durante un primer tiempo la gente va a ser escéptica en general. Y de vuelta, no van a ser todos, uno va a tener a la gente buena onda, que siempre es buena onda, va a haber un par de personas que se lo van a tomar mal, pero lo importante es entender que, digamos, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y también entender que en muchísimas profesiones pasa. En muchas que genuinamente las personas no saben que hay problemas que esta profesión puede resolver. Y en muchas otras que por más que se sabe que pueden resolver problemas, terminan teniendo mala fama por personas que no resuelven bien esos problemas. Eso pasa, yo viniendo de la abogacía, pasa muchísimo con la abogacía. La abogacía es una profesión que socialmente tiene mala fama. Sin embargo, la gente que conoce un buen abogado desarrolla un vínculo muy cercano con ese buen abogado y se siente muy tranquilo de tenerlo. El problema es lo que Santi decía recién, cómo diferenciamos. Y cuando empezamos a hablar con la gente a nuestro alrededor, probablemente encontremos, no importa en qué profesión nos dediquemos nosotros, si miramos a las otras profesiones, vamos a encontrar que hay muchas más personas, como decía Santi recién, que les pasa de que no llegan a encontrar el médico correcto, que personas quejándose de no logro encontrar el médico más barato de mi ciudad, ¿no? Muchas más personas quejándose de no logro encontrar un contador que me entienda, que personas quejándose de no sé cuál es el contador más barato. Entonces, cuando yo entiendo eso y lo incorporo, es como que cambio la manera en la cual leo la realidad. Entonces, me destrabo en un montón de gastos innecesarios de energía. Dijimos recién esto de estar estudiando cosas que en realidad quizás no necesito. Y muevo la energía a realmente qué es lo que me vuelve un miembro más útil
de la sociedad. Y se da esa feliz casualidad de que cuando somos mejores resolviendo los problemas, mejores entendiendo a las personas y mejores comunicando, nos va mejor a nosotros. Y es una de las cosas lindas que tienen los servicios profesionales. Nos permiten hacer esto para lo cual de alguna forma tuvimos vocación suficiente como para atravesar un periodo de formación, diseñar un buen estilo de vida y empezar a ver cómo eso impacta en otras personas. Por ahí, como para hacer un pequeño resumen, dijimos que el primer paso para... Ustedes avísenme si me salta algún pasito. Pero el primer paso era, como decía Lu, romper un poco con la lógica de los profesionales. Creo que tenemos que ser muy críticos con las creencias que arrastramos de la universidad si queremos ser exitosos como vendedores de servicios profesionales. Después queremos abandonar la idea de que nosotros vendemos nuestra profesión y enfocarnos en vender la solución a un problema independientemente de nuestra profesión. Utilizando las herramientas de nuestra profesión, recordando de que no son lo que realmente es importante. A partir de eso queremos aprender a ver, bueno, ok, ya sé lo que estoy haciendo, ya sé a quién estoy sirviendo. Queremos pensar en cómo posicionarnos, ¿bien? Porque no podemos competir por precio. Competir por precio es la muerte de los emprendedores en términos de que no te va a ser rentable jamás. Y además de eso, no te va a permitir el aire que necesitas para seguir capacitándote, para aprender, mejorar y tener la tranquilidad para atender a las personas como deberías. Que un detalle, Santi, respecto a ese punto es, un mito que se escucha mucho en los profesionales, yo en mi carrera se lo escuchaba un montón, es, tenés que trabajar muy barato durante mucho tiempo para hacerte conocido. ¿No? Como que esa es la lógica. Trabajas barato mucho tiempo, te haces conocido y después lo que va a pasar es que como mucha gente te va a elegir por ser barato, va a haber más boca a boca, te van a llegar más personas y eventualmente vas a poder subir el precio. Esa es la lógica. Santi acaba de hacer una cara muy graciosa de esa lógica no funciona. Ahí está la cara para el thumbnail. Ahí está, sí. Claro. Y es una lógica muy ineficiente y eso es lo que es importante entender. Habrá personas que lo habrán hecho así, seguro, pero seguramente se pasaron muchísimos años para que funcione y hay que ver hace cuánto lo hicieron, porque mientras más atrás vamos en el tiempo, más fácil era que esa técnica funcione. A medida que el mercado evoluciona y se complejiza, es más necesario tener herramientas más eficientes, más dirigidas a resultados rápidos, no que dependan del boca a boca o de pasar todo este periodo sin ganar dinero. Sí, es un poco esta idea del derecho de piso, ¿no? Sí. Tenés que pagar. Y es interesante porque claramente las personas que pasaron tuvieron que hacerlo o lo hicieron. ¿Por qué no tuvieron que hacerlo? Lo hicieron. Quizás es verdad que hace 30 años no existían las tecnologías en términos de, no de marketing digital, sino en términos de las técnicas de ventas que se conocen ahora, que no tienen por qué ser online o ser tecnológicas, simplemente son formas diferentes de hacer las cosas, pero ellos quieren que vos lo hagas también porque ellos lo tuvieron que hacer. Entonces, como si yo estuve 30 años trabajando por 50 centavos la hora, vos deberías hacer lo mismo. Y simplemente no es cierto. Aparte hay suficiente trabajo para todos, que es parte de la idea. Entonces, lo que queremos hacer con esto, decíamos, era queremos trabajar sobre posicionamiento. Eso significa, tengo que saber, yo soy la persona que llamás en el caso de que tal cosa. Para que esa asociación funcione bien, tengo que entender el problema y tengo que entender qué es lo que hace que las personas confíen en mí. Bien, necesito poder entender cómo hacer que las personas sepan que yo soy. De vuelta, la responsabilidad de la comunicación en esta relación, que no es de pares, porque vos sabés más que la otra persona sobre la situación. Es tu responsabilidad comunicar que vos resolucionás un problema, que tenés la solución y que además sos digno de confianza. ¿Eso cómo se hace? Con indicadores de credibilidad. No recomendamos. Los títulos son indicadores de credibilidad, pero son indicadores súper ineficientes en términos de que toman muchísimo esfuerzo y no mueven mucho la aguja. Son una excelente idea si quizás querés aprender otra cosa, pero como dijo Lu, existen miles de maneras de aprender. Y de hecho, estoy pensando que para la mayor parte de las cosas, excepto algunas muy técnicas, si vos le preguntás a un profesional cuál es la mejor manera de aprender algo puntual, suele no ser hacer una carrera o un posgrado. Bueno, estuvimos hablando entonces de cómo iniciar un negocio o cómo hacer crecer tu negocio de servicios profesionales. Lo hemos hecho con profesionales recién egresados, lo hemos hecho con personas con muchos años de profesión. Funciona en todos los casos. ¿Alguna palabra final, chicos? Simplemente que preguntas que puedan surgir. Obviamente el mundo de los servicios profesionales es gigante. Así que pueden compartirnos, sea a través de Instagram, sea en los comentarios del video en YouTube. Pueden contarnos qué dudas, preguntas tienen. Así volvemos sobre este tema y nos metemos en esas otras cosas. Hicimos bastante lío en este episodio. Atacamos a bastantes instituciones y formas de hacer las cosas. Así que seguramente dudas va a haber. Compártanos
cuáles son, así continuamos profundizando en estos temas. Y si quieren hacer algo que implica legalmente el requerimiento de un título, estudien. Tengan el título. No, esa No es una quiero que aclaración seamos clave. responsables Sí, claro. nosotros de que Exacto. estén ejerciendo la medicina sin su título. No promovemos el chamanismo. Bien. Claro, definitivamente. Bueno, esa es una aclaración que siempre hay que hacer cuando dicen necesito tener un título para emprender. Que quede grabado que nosotros Claro. no les recomendamos. La recomendación es, si tu profesión no requiere título, o sea, sí podés. Pero si requiere título, lo necesitas. Claro. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Porque ese es el significado de que se requiere título. Claro, eso Exacto. requiere significa eso. Bueno, gracias chicos por estar ahí. Como siempre les queremos recordar que si están en el proceso de emprender pueden descargar más de 25 guías gratuitas yendo a superhábitos.com/kit. Estas guías, que es KIT, aclaro. Estas guías los van a ayudar a iniciar su negocio de servicios. Chau, chau.